Tenemos algunas pequeñas preguntas, ya sabemos que vamos un poco justos de horario, pero hay mucha gente interesada en poder trasladarle sus cuestiones. En primer lugar, nos han preguntado ¿qué beneficios tiene pasar de cadenas de suministro a redes de valor? Pues que en vez de focalizarte únicamente en la relación vertical con tu proveedor y con tu cliente, analizas todas las oportunidades que te puede dar la red de proveedores y todas las oportunidades que te pueden dar la red de clientes, pero no únicamente eso, sino a lo mejor tu vecino. En relación con eso, precisamente nos dicen, en la colaboración horizontal, ¿por qué se habla solo de ahorro económico y no de mejora en el servicio al cliente? Bueno, porque el ahorro económico es lo que realmente hemos podido cuantificar de una manera más inmediata y las empresas, gracias a Dios, han querido compartir con nosotros esos datos, ¿no? Pero evidentemente el servicio se incrementa. ¿Por qué? Porque conseguimos frecuencias mayores a la hora de entregar a nuestros clientes. O sea, si mi vecino va a Polonia los martes, yo voy el jueves, por lo menos tengo la oportunidad de ir el martes y el jueves, llenando el camión con el mismo porcentaje, o ir el martes llenándolo más. Y precisamente relacionado con esto, muchas pequeñas y medianas empresas se preguntan que cómo pueden conseguir ellas una gran alianza, cómo pueden aprovecharse también de esa colaboración horizontal cuando no son tan poderosas. Un ejemplo es el estudio que hicimos para la Asociación de Industrias de Alimentación de aquí a Aragón, que lo que hicimos utilizar la asociación como un canal neutro para asegurar la transferencia de todos estos conocimientos a las propias empresas. Hicimos una serie de estudios piloto con aquellas empresas que quisieron participar, les analizamos su cadena, sus flujos y vimos dónde tenían oportunidades de sinergia con otros socios que también quisieron participar. No he contado todos los casos, pero había otros casos y otros envíos piloto que hicimos que estaban en torno al 20% de ahorros. Posibilidad, por tanto, también para pequeñas y medianas empresas. Una un poquito más concreta. La teoría de juegos dice, y quizás los juegos cooperativos, valores de Shapley, Van Pfaff y Owen, son una herramienta importante a la hora de repartir beneficios y establecer alianzas empresariales competitivas. Pero ¿quién debe aportar ese conocimiento en la empresa? El conocimiento de establecer digamos, la coalición, lo que se propone en el proyecto europeo CO3 es que exista un nuevo modelo de negocio, que son los trustees, que son una especie de consultoras que lo que hacen es asegurar que no es el operador logístico el que siempre gana, o no es un proveedor o un socio de la cadena o de la colaboración horizontal el que siempre gana, sino que los repartos se alcanzan para todas las partes. Entonces, ese elemento neutro es clave para asegurar que... quizás. ¿Perdón? Un arbitraje, quizás, sería. Sí, podría ser un arbitraje. Y también es posible para pequeñas y medianas empresas a través de asociaciones, por lo que nos está comentando. Claro, sí. Lo que hicimos con la Asociación de Alimentación fue transferirle el modelo, el motor que calculaba todos estos ahorros para que fueran capaces de implementarlo en otras empresas. Y ya para terminar, ¿cómo convencería a quienes piensan que es imposible que la cooperación con la competencia sirva para reducir costes, mejorar servicios, lo que ha planteado como el Physical Internet, 2050 al final no está tan lejos, y si las pequeñas y medianas empresas no se quieren perder nada, tendrán que ponerse ya? Mi consejo sería empezar a colaborar con alguien que no sea de la competencia, a lo mejor tu vecino. Que no, digamos, no tienes que compartir información sensible, pero que va a Polonia todos los martes. Entonces no pasa nada por llenar el camión con producto que sea distinto al tuyo, si al final lo que estás buscando es que el viaje te salga más barato. Claro, parece muy simple, pero hay muchísimas implicaciones de compartición de información, de desarrollo de la confianza, de los contratos que se tienen que articular cuando no hay una transacción económica, comprador-vendedor. Y ahí es donde el proyecto europeo tuvo su interés por parte de la Unión Europea, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas estas datos, informaciones y por ese futuro que ya está aquí, esperemos. Gracias. Gracias por habernos acompañado.